¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. Hoy iniciamos un tema nuevo que es el del galvanómetro y los instrumentos de medición que de él se derivan. Tenemos que el momento de torsión sobre una bobina, que es el tema anterior, pues permite explicar la existencia el funcionamiento y la existencia del motor eléctrico. Recordamos que el motor es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica, ya que al alimentar una bobina eléctrica dentro de un campo magnético con corriente, sobre esta bobina aparece un momento de torsión que la hace girar. Aprovechamos este momento de torsión y este giro para diferentes aplicaciones, que es el motor eléctrico. Por otra parte, este mismo principio nos permite explicar el funcionamiento del galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento sensible que nos permite medir pequeñas corrientes del orden de los microamperes. Y el galvanómetro pues no es otra cosa más que una bobina con corriente eléctrica dentro de un campo magnético. Aquí tenemos un campo magnético producido por un imán de herradura. Están marcados el polo norte, el polo sur del imán, y con esto generamos un campo magnético que va de norte a sur, y tenemos aquí dentro de dicho campo una bobina. Y ya sabemos que cuando tenemos una bobina con corriente dentro de un campo, sobre esa bobina va a aparecer un momento de torsión que tiende a hacerla girar. El momento de torsión es directamente proporcional a la corriente. De esto se dio cuenta Ampère, que si aumentamos la corriente tenemos un momento de torsión más grande y por lo tanto un giro mayor. Si a esta bobina le acoplamos una aguja indicadora, le acoplamos un resorte de restitución para que la regrese a su posición original y le acoplamos una escala, ya tenemos una forma de medir corrientes eléctricas. Solamente que el galvanómetro es sensible, por lo tanto podemos medir pequeñas corrientes. Si quiero medir corrientes de valor más grande, pues ya no me es práctico, ya no me es útil. O si quiero medir voltajes, tampoco me es útil porque tendría limitación en cuanto al voltaje que pudiera medir. Para tal fin, el galvanómetro es la base de los instrumentos de medición, en particular del voltímetro y amperímetro, que vamos a ver a continuación. Continuamos con el voltímetro. Tenemos que un galvanómetro tiene ciertas especificaciones. Un galvanómetro, al ser una bobina, pues es un enrollado de alambre, y ese alambre tiene una resistencia. La resistencia del galvanómetro se representa con Rg, y sobre esa bobina puede pasar una corriente máxima. Eso se logra cuando la aguja llega a su tope. Si le metemos más corriente, pues tenemos el riesgo de que el instrumento se dañe, y entonces tenemos una corriente máxima que puede pasar por nuestro galvanómetro, que se llama corriente del galvanómetro y se representa con la letra Ig. Si yo dejo pasar un voltaje externo muy grande, puedo generar una corriente grande que va a dañar mi instrumento. Entonces, para poder medir un voltaje de cierto valor, tengo que anexarle al galvanómetro una resistencia en serie. Esa resistencia se llama resistencia multiplicadora, o también se denomina resistencia limitadora. ¿De qué valor es esta resistencia? Depende de qué voltaje externo máximo pretenda yo medir. Bueno, aquí tenemos este galvanómetro junto con su resistencia multiplicadora, con la cual se controla la corriente que circula por este circuito, y aplicando nuestras características de un circuito en serie como es este, tendríamos que el voltaje externo que le aplicamos al circuito en serie es igual a la suma de caídas de potencial en dicho circuito. Entonces tenemos que aquí, en este caso, nuestro voltaje externo es igual a la caída de potencial en el galvanómetro. De la ley de Ohm recordamos que la caída de potencial es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces la caída de potencial en este galvanómetro es la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, y la caída de potencial en la resistencia multiplicadora pues va a ser la corriente del galvanómetro por la resistencia multiplicadora o resistencia limitadora. Tenemos que la resistencia limitadora pues se llama así porque nos limita la corriente que circula por este circuito, evitando que exceda la corriente que soporta el galvanómetro. De aquí vamos a despejar la resistencia multiplicadora, por lo tanto hacemos la siguiente serie de pasos con ese fin. Ese término que está sumando lo pasamos al primer miembro restando y me queda esto. Para despejar a esta resistencia multiplicadora Ig que está multiplicando con ella, lo pasamos dividiendo y tenemos
que nos queda de esta manera. Tenemos que IG es un común divisor, divide el voltaje y divide este término. Tenemos que esto se puede escribir como el voltaje externo entre IG. Aquí al dividir al segundo término, pues se cancela la corriente del galvanómetro y nos queda la resistencia del galvanómetro, y esto nos da el valor de la resistencia multiplicadora que yo le debo aplicar a mi galvanómetro, que le debo conectar en serie para convertirlo en un voltímetro que mida determinado voltaje externo. Esta expresión la vamos a ver a continuación, veremos su aplicación, pero aquí continuamos con el siguiente instrumento, que es el instrumento que nos va a permitir medir corrientes eléctricas y que es el amperímetro. Tenemos que, para convertir un galvanómetro en amperímetro, requerimos conectarle una resistencia en paralelo. Esa resistencia se llama resistencia derivadora o resistencia shunt. Entonces, ¿de qué valor es esta resistencia? Pues igual depende de cuál sea la corriente máxima, en este caso, que yo quiera medir con mi amperímetro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un circuito en paralelo, y recordamos que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo de las resistencias conectadas de esa manera. Entonces, podemos poner que el voltaje en el galvanómetro es igual al voltaje en la resistencia de derivación. Por la ley de Ohm nos recordamos que el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces tengo que el voltaje en el galvanómetro es la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, y el voltaje en la resistencia de derivación es la corriente en esa resistencia de derivación por la resistencia de derivación. Despego de aquí la resistencia de derivación y tengo que, sería esto. Sobre la corriente la corriente que pasa por la resistencia de derivación o resistencia shunt. Esto lo mismo lo puedo escribir de la siguiente manera. La corriente que pasa por la resistencia de derivación, para no meter otra variable, la puedo escribir en términos siguientes. Esta es la corriente total que entra a nuestro dispositivo. De esta manera yo quiero que por el galvanómetro solamente pase la corriente del galvanómetro, de tal forma que la corriente que pasa por acá es la diferencia entre la corriente total y la corriente del galvanómetro, y esa sería la corriente que pasa por la resistencia de derivación, y que es lo que voy a poner aquí abajo, que sería la corriente total menos la corriente del galvanómetro. Entonces esta expresión me va a permitir calcular qué resistencia de derivación o resistencia shunt requiero conectarle a mi galvanómetro para medir una corriente externa máxima de cierto valor, la cual depende pues de las características del galvanómetro y depende de esa corriente externa. Tenemos que la resistencia de derivación es de valor pequeño para que prácticamente toda la corriente venga por acá y solamente una pequeña cantidad pase por el galvanómetro. La resistencia multiplicadora es de valor grande para de esa manera tener una resistencia grande en este circuito en serie y por lo tanto tener una corriente pequeña en dicho circuito, máximo la que soporta nuestro galvanómetro. Esas son las fórmulas. A continuación vemos ejemplos y ejercicios de su aplicación. Bien, mostramos dos ejemplos de la aplicación de las fórmulas del voltímetro y el amperímetro. Tenemos el primer problema, tenemos que nos hablan de una resistencia de bobina que sea la resistencia interna o la resistencia del galvanómetro de 18 ohms. Nos dice que la corriente para una reacción a escala completa es de 3.8 mA y esa es la corriente del galvanómetro, esa es la corriente máxima que soporta el galvanómetro, y en esta corriente la aguja se va al tope y ya no resiste más corriente. Y queremos convertir este galvanómetro en un voltímetro que mida máximo hasta 5 volts de voltaje externo.
Esos son nuestros datos y con esto queremos saber qué resistencia multiplicadora le debemos conectar a este galvanómetro para convertirlo en un voltímetro. Aquí está nuestra expresión de la resistencia multiplicadora o resistencia limitadora y pues es de sustituir los valores en dicha expresión. Tenemos que la resistencia multiplicadora sería el voltaje externo de 5 volts, la corriente del galvanómetro que es de 3.8 por 10 a la menos 3 amperes, convertimos amper de miliampere a amper. Recordamos que la milésima parte de algo se representa en notación científica como 10 a la menos 3. Luego menos la resistencia del galvanómetro que es de 18 volts, 18 ohms. Esta es la sustitución, pues obviamente primero dividimos este término, dividimos 5 entre 3.8 por 10 a la menos 3 y obtenemos 1315.78 ohms. Gracias, 0.78 ohms. Y le restamos 18 ohms. Hacemos la diferencia y tenemos el resultado que sería de 1297.78 ohms. Gracias. Entonces, esta es la resistencia multiplicadora que debemos anexarle en serie a nuestro galvanómetro. Como dijimos, era una resistencia de valor grande. Continuamos con el segundo ejemplo, en el cual tenemos igual un galvanómetro con una resistencia interna o resistencia de bobina o lo que llamamos resistencia del galvanómetro de 25. Tenemos que la corriente del dispositivo o corriente del galvanómetro o corriente máxima que soporta la bobina es de 2 miliamperes. Recordamos que 2 miliamperes pues es 2 por 10 a la menos 3 amper o 0.002 amper. Y queremos convertir este galvanómetro en un amperímetro que mida hasta 2 amperes de corriente. Y nuestra pregunta es eso precisamente, la resistencia de derivación o resistencia shunt que debemos anexarle. Aquí está nuestra fórmula. A continuación sustituimos valores, que es lo siguiente. Tenemos la corriente del galvanómetro 2 por 10 a la menos 3 amper, resistencia del galvanómetro 25 ohm, y abajo tenemos 2 amper menos 2 por 10 a la menos 3 amper. Pues lo podemos hacer por pasos, eso es solamente un ejemplo, ya más adelante puede ser directa la operación y el numerador nos da 0.05. 0.5 serían las unidades amper ohm. Abajo restamos 2 menos 2, menos 2 por eso a la menos 3 y obtenemos 1.998. Gracias. Y estos son amper. De aquí se cancelan los amper y nos van a quedar ohm. Hacemos la división y obtenemos el valor de 0.025 ohms. O sea, 25 miliohm, que es una resistencia pequeña. Dijimos que la resistencia de derivación es pequeña, la resistencia multiplicadora es de valor grande. Con esto acabamos el tema. Tienes más ejercicios para hacer, puedes hacer otros ejercicios, como puedes ver el tema es muy sencillo y bueno, pues adelante a seguir trabajando. Espero que haya sido de utilidad para ti, que haya sido de tu agrado, que te suscribas a nuestro canal y que nos regales un like. Gracias.